Muy buenos días, queridos televidentes. Yo soy Hansel de los Santos, miembro de la casa productora Los Tigres Productions, y el día de hoy seré su conductor. Primero que nada, un cordial saludo y agradecerles de parte de nuestra institución y de nuestra casa productora por su sintonía. Sean bienvenidos a su programa Isajuba Magazine y al segmento del día de hoy, el personaje de la semana. El día de hoy nos espera un programa lleno de historia dominicana, relatada de la voz de nuestro invitado de hoy, Joaquín Ricardo, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer y ex canciller de la República Dominicana en el periodo de 1988 hasta el 1991. Pero antes de empezar con nuestro programa, vamos a rendirle homenaje a nuestros símbolos patrios, cantando con orgullo las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Ahora, para estar en sintonía con Dios, elevemos una oración para que el Señor derrame y llene de bendiciones nuestra institución, a nuestras casas productoras y a nuestro invitado del día de hoy. Ahora iniciaremos este gran evento poniéndolo en manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, al comenzar esta reunión, te damos gracias por ser parte de este gran instituto que cada día se esfuerza y nos enseña por ser mejores personas para nuestro futuro. Bendice a nuestro importante invitado, que gracias a ti lo tenemos aquí presente. Nuestros corazones se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Escúchanos, Señor. Da respuesta a nuestras preguntas y ayúdanos en nuestras inquietudes. Tú que eres nuestro Dios en quien confiamos, en esta reunión ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones. En tus ojos ponemos la pureza y sinceridad en nuestra búsqueda. Guíanos, Señor. Tú que eres bueno y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso. Que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior. Que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, danos un corazón limpio para que podamos ver. A ti abrimos los proyectos y planes de esta reunión. Acompáñanos. A ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos. Acógelo. A ti que eres Dios de la vida, te pedimos fuerza. Anímanos. Que nuestros corazones se alegren y regocijen hoy porque todo lo esperamos de ti. Bendice, Señor, esta reunión y guíalo por el camino justo. Ahora haremos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro programa y al segmento del día de hoy, el personaje de la semana. Muy buenos
buenos días a todos los que nos están viendo. Como ya mencionó mi compañero Hansel, estamos en entrevista con el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer y ex canciller de la República en el periodo de 1988 hasta 1991. ¿Cómo está, don Joaquín? Muy bien, muy buenos días a todos los amigos que me dispensan el honor de escucharme. Aquí estamos más o menos bien, cuidándonos, como creo que les recomiendo a todos, de la pandemia, hasta que llegue la anhelada vacuna, que esperamos que esté aquí por ahí por abril o mayo del próximo año, ¿verdad? Claro, Para uno poder continuar con la vida más o menos cotidiana, con los cambios que trajo evidentemente la pandemia. así es. Cambios que van a incidir en el desarrollo de la sociedad dominicana y de todas las sociedades en todas las naciones del mundo. Y aquí estamos a su orden. Claro. Para empezar un poco, para contextualizar, ¿podría empezar diciéndonos quién es Joaquín Ricardo? Bueno, soy un ciudadano dominicano que tuvo el privilegio desde muy joven de incursionar en la política al lado de tal vez el dominicano de mayor relevancia e importancia en el mundo político de la segunda década, digo, de la segunda mitad del siglo pasado, el doctor Balaguer. Con él iniciamos nuestra carrera en el gobierno, siendo primero subsecretario, en aquel entonces eran viceministros, subsecretario de Educación. Después nos fuimos en el 78, cuando el cambio de gobierno, nos fuimos al sector privado por 3 años. Laboramos en lo que hoy se conoce como los centros de educación a distancia, CENAPEC, que es una institución de las que está bajo la sombrilla de la Acción por Educación y Cultura, APEC. Y posteriormente fuimos entonces señalados por el doctor Balaguer para ocupar la Secretaría General del partido de 1980 a 1989. Desde ese lugar iniciamos nuestro caminar en la política. Tuvimos la honra de ser, repito, el secretario general del Partido Reformista. En ese entonces todavía no era social cristiano. Y contribuir con el regreso en 1986 del doctor Balaguer a la presidencia de la República. Después, desde ya el gobierno, pues el doctor Balaguer me honró y me distinguió confiándome distintas posiciones. Tal vez la más importante de ellas fue la de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores, donde desempeñamos esas funciones de 1988 a 1991. Después continuamos en otras funciones, al lado siempre del doctor Balaguer. En el año 2002, cuando el país pierde al referente moral de la República, como yo le llamo, cuando el doctor Balaguer muere el 14 de julio de ese mismo año, continuamos nuestra labor en ese entonces colaborando con el Partido Reformista Social Cristiano, hasta que nos retiramos de la vida activa partidaria en el año 2016 por algunas diferencias por la manera en que se conducía el partido, y estamos hoy entonces al frente de la Fundación Joaquín Balaguer, porque el anterior presidente, Rafael Vivandino, por razones de salud, tomó una licencia indefinida del cargo y decidió posteriormente entonces no regresar, mantenerse colaborando, pero sus condiciones de salud no le permitían. Y entonces asumimos la presidencia de la Fundación Joaquín Balaguer, de donde estamos promoviendo, como es el fin de la fundación, promover la obra, el pensamiento del doctor Balaguer. Lo que yo llamo, para condensarlo de una manera, el balaguerismo. La gente dirá, ¿pero qué es el balaguerismo? Y yo le puedo contestar. El balaguerismo es el conjunto sistemático de opiniones, nociones
y acciones que en el orden social, político y económico sustentaran al doctor Joaquín Balaguer. Eso es el balaguerismo en sentido general. Y aquí estoy, a su orden. Eso es un resumen más o menos de lo que es mi accionar y lo que ha sido mi vida, siempre dedicada al doctor Balaguer, al Partido Reformista, a las causas de Joaquín Balaguer. Claro, claro. Y ahora tocando un poco más el tema de cuando tuvo la experiencia de ser secretario de Estado de Relaciones Exteriores. En el periodo que ya mencioné, de 1988 al 91, ¿podría contarnos un poco la situación exterior que vivía el país en esos años? Nosotros estábamos, era una época de cambios. Habíamos pasado en los años 1970, que fue una época de crecimiento económico extraordinario para el país. Entre 1966 y 1978, el país creció enormemente desde el punto de vista económico. El Producto Interno Bruto, que es un referente que siempre se habla, creció en un promedio entre 1968 y 1978 del orden de casi el 7% anual. Una etapa de crecimiento económico y de desarrollo del país extraordinaria, donde se hicieron las principales obras de infraestructura del país en términos de las presas. El doctor Balaguer, de las 13 grandes presas que hay en el país todavía, de las 13 grandes presas, el doctor Balaguer construyó 10 y dejó el dinero para la 11ª. Todo con recursos propios, sin tener que tomar el dinero prestado, con excepción de algunos pequeños componentes que por su naturaleza de no producirse en el país se tenía que comprar. Entonces las naciones lo que hacían era que daban un crédito, ¿verdad? Un préstamo para ese aspecto fundamental de la obra. Entonces, el país estaba en un proceso de apertura, mantenía relaciones con todas las naciones, siempre respetando el orden internacional, respetando un principio fundamental en la no injerencia en asuntos internos de otra nación, respetando la soberanía y los derechos de cada uno. Pero me tocó la fortuna de tener en mis manos lo que fue todo el proceso del ingreso de la República Dominicana al Convenio de Lomé. El Convenio de Lomé era el antecesor de lo que hoy se llama el EPA, que es el Acuerdo de Paridad Económica que tiene la República con la Comunidad Económica Europea. En aquel entonces, el Convenio de Lomé, nosotros accedimos mediante un proceso de negociación largo, difícil, donde tuvimos que vencer la reticencia de países vecinos del área que entendían que nuestro ingreso a ese convenio multilateral podía poner en riesgo sus intereses. Vencer esa resistencia fue un proceso que nos tomó casi 1 año y 4 meses. Pero al fin y al cabo el país tuvo ingreso al Convenio de Lomé. Eso nos permitió de manera automática sostener relaciones con 45 países, porque el Convenio de Lomé constaba de dos partes. El grupo ACP, de países ACP, que eran grupos de países de África, Caribe y el Pacífico, que eso éramos 45, y entonces la Unión Europea, que en ese entonces eran 13. Ya hoy en día es otra la composición. Eso nos permitió de inmediato llegar a tener relaciones en cierto modo diplomáticas, pero sobre todo comerciales con ese grupo de países, y abrió el horizonte de la República. Mucha gente decía que el país no tenía relaciones como hoy en día la tiene. Bueno, la base de las relaciones de hoy en día fue el resultado de esa negociación, de ese Convenio de Lomé. Y ese Convenio de Lomé, que posteriormente se transformó en el Acuerdo de Cotonú y posteriormente en el EPA, el Acuerdo de Paridad Económica, que es el acuerdo actual,
El país ha recibido solo en donación, en cooperación no reembolsable, solo en cooperación no reembolsable, más de 25.000 millones de pesos, independientemente de la apertura de los mercados. Hoy en día nosotros somos el principal exportador de guineo orgánico, banano orgánico a la Unión Europea, y eso es consecuencia de esa negociación que inició el gobierno del doctor Balaguer. Y la apertura que eso nos permitió a tener entonces ya no solo relaciones con los países que realmente teníamos en ese momento, que eran alrededor de 43 naciones, sino que de inmediato tuvimos un acceso a un convenio específico que traía beneficios cuantiosos para el país, especialmente en la apertura comercial, en la apertura de nuevos mercados para los productos dominicanos. Eso, a mi juicio, oportunidades para fue tal exportaciones. vez, así es, eso tal vez para mí fue la parte fundamental de mi gestión, a la que le tuve que dedicar casi 2 años completos, porque, como repito, la negociación fue alrededor de 1 año y 3 meses. Y después, pues bueno, continuamos el proceso, pedimos nuestro ingreso a la comunidad del Caribe, a CARICOM. Todavía ese ingreso no ha sido, se ha quedado sin respuesta, aunque después se amplió con CARIFORUM, que ya fue los países de CARICOM más otros países que no pertenecían al convenio, entre ellos República Dominicana, en cierto modo México y otras naciones, ¿verdad? Continuamos con toda esa labor, que era lo que yo entendía lo más importante para el país, y así lo entendió también el doctor Balaguer, que me dio todo el respaldo necesario en ese proceso de negociación. Cuando todos los vientos parecían adversos, yo siempre decía, vamos a triunfar, vamos a lograr, no se preocupe, y así fue. Sí, claro, claro que sí. Y ya como terminamos tocando este tema de su experiencia como secretario de Estado de Relaciones Exteriores, también sabemos que fue a temprana edad que ocupó ese cargo. ¿Cree usted que la juventud puede asumir trabajos tan importantes para el Estado Dominicano como este que usted llegó a asumir? Bueno, al momento en que el doctor Balaguer me designe como secretario de Relaciones Exteriores, aquí se conoce como el canciller, yo tenía en ese momento 36 años, perdón, 36 años. Entonces, yo llegué a la Secretaría General del Partido Reformista, el principal partido de oposición, con 28 años de edad. Y después fui designado en la Secretaría de Relaciones Exteriores con 36 años de edad. Y creo que en ambos lugares solo podemos exhibir el hecho de que la juventud trabaja y el trabajo arroja frutos. En 1980 soy una Secretaría General con un líder extraordinario como era el doctor Balaguer. Logramos regresar al poder en 1986. Nos sentimos orgullosos de haber sido parte de ese proceso que llevó de nuevo al solio presidencial al doctor Balaguer. Ustedes no estaban nacidos, pero en 1986 el regreso del doctor Balaguer se produce en los hombros de la clase media, de la mujer y del campesino, que siempre fueron los bastiones del presidente Balaguer, pero de la juventud. La juventud se volcó con el doctor Balaguer en 1986. Y una serie de jóvenes distinguidos del partido entraron en esa oportunidad a las filas de la institución. Así recuerdo rápidamente, por ejemplo, a una persona que hoy en día es ministro de Industria y Comercio del actual gobierno, que es Víctor Hito Bisonó, Aristide Fernández Zuco, Juan Luis Seliman, una serie de jóvenes que en ese momento decidieron volcarse al lado del doctor Balaguer. Y así en todo el país, la juventud fue fundamental para el regreso del doctor Balaguer. Y con esa demostración, que no fui solamente yo, hay otros jóvenes más también que llegaron a la posición de ministro posteriormente, con esa demostración que dio el doctor Balaguer de fe en la juventud y de dar la oportunidad a la juventud
y ver los resultados, pues ahí están. Así hubo otros jóvenes distinguidos, Luis Toral, que fue gobernador del Banco Central, y otros jóvenes más que se destacaron también en esa oportunidad que el doctor Balaguer siempre dio. Creo que ustedes eso debe servir de estímulo. Y yo al revés, yo realmente les pido que actúen. Los jóvenes tienen que involucrarse en la política. La política atraviesa por un momento muy difícil, donde desafortunadamente el crédito público hacia la clase política no es buena. No es buena por las actuaciones que hemos tenido los que de una u otra forma hemos estado y formamos parte de la clase política. Pero somos nosotros, no es la política. Los jóvenes tienen que dedicarse a la política. La política como decía Juan Pablo Duarte, el más bello ejercicio después digamos, de la filosofía. Y hay que seguir eso y ustedes tienen que involucrarse. La manera de uno asegurar precisamente que se restablezca el crédito en la clase política mediante un accionar correcto de la misma, un accionar apegado a las leyes, respetando la institucionalidad, respetando los valores esenciales de la convivencia pacífica, respetando los valores del ser humano, auspiciando la integración de todos los sectores en el país, pensando que el ejercicio público uno va a servir, uno va a servirle a los demás. Depende de ustedes, de la participación de ustedes. Y yo los exhorto a que participen activamente en política. Son los políticos los que hemos desacreditado con nuestro accionar la clase política, pero no la política. La política es importante, importantísimo que ustedes decidan participar. Así es, así es. Y ahora tocando más el tema de la fundación, que tocó un poco cuando iniciamos la entrevista, pero podría extendernos más este tema. Y la pregunta viene con que en qué papel juega la Fundación Joaquín Balaguer en la sociedad dominicana. Bueno, nosotros estamos promoviendo como digo, el pensamiento y la obra del doctor Balaguer. También la Fundación tiene otros programas, tiene un programa de asistencia a estudiantes. Actualmente tenemos alrededor de 60 estudiantes que nosotros le damos una ayuda económica a estudiantes de escasos recursos. Estamos también integrando en esta oportunidad, estamos tratando de suscribir un acuerdo rápidamente con instituciones para darle entrada y cabida en ese plan de asistencia a los estudiantes en el área universitaria, a las personas con discapacidad. Creemos que es importante. Ayudamos a una serie de instituciones que están vinculadas en cierto modo sentimentalmente con la Fundación Joaquín Balaguer, asilos de ancianos y otras instituciones que tienen un carácter público. Estamos también en la promoción, estamos tratando ahora mismo de ver cómo podemos poner las obras del doctor Balaguer de manera digital para que sea difundida gratuitamente mediante las redes, que todo el que quiera acceder a ella lo pueda hacer también. Estamos en ese proceso vamos a llamarle digitalización de los libros del doctor Balaguer. También tenemos otras áreas que quisiéramos poner en funcionamiento, áreas muy vinculadas al doctor Balaguer, como es, por ejemplo, la Plaza Centenario del Parque Mirador Sur. La Plaza Centenario doctor Balaguer, así se denominó por la ley 123-03, es la que queda en el inicio del Parque Mirador, en la Pedro Abovea con la Avenida de la Salud, como le llaman, la Avenida Mirador, ¿verdad? Ahí hay una fuente de la poesía que en este momento no está funcionando por una situación que estamos tratando de ayudar con el ayuntamiento. Eso pertenece al ayuntamiento y no tiene energía. La fundación quiere apadrinar, una especie de apadrinamiento cultural de esa área para tenerla. También tenemos en plan, en el año 2006, cuando el centenario del doctor Balaguer, se elaboraron unas obras
lo que se llamó las obras selectas del doctor Balaguer, que era una edición de 10 tomos con prólogo de figuras importantes como el presidente de la Academia de la Lengua, el doctor Bruno Rosario Grandelier y otros. Queremos ahora ver si podemos volver a hacer una reedición de esas obras selectas. Son 10 tomos que en ellas se reúnen todas las obras del doctor Balaguer. Ver si podemos hacer una edición popular, que eso pueda venderse de manera más asequible al público. Y tratamos en eso de difundir los valores. Estamos también inmersos en un proyecto en que empezamos a hacer unos pequeños vídeos de todas las obras del doctor Balaguer, que recojan todas las obras que están diseminadas por el país para poderlas poner a disposición del público. Y hay otros proyectos, otros planes y proyectos para el futuro que estamos acariciando para hacerlo, buscando para eso los recursos necesarios. La fundación recibe una ayuda del gobierno desde hace muchos años, como reciben las 3 fundaciones de los tres grandes figuras, de los 3 grandes líderes, digamos, por así decirlo, del área política de la segunda mitad del siglo pasado. Y con eso estamos tratando de proyectar, ¿verdad? Y de involucrarnos un poquito más con lo que es temas fundamentales para nosotros, como es el tema de la nacionalidad, el tema de la frontera. Queremos hacer seminarios ahora adaptándolo al proceso, lo haremos virtualmente, sobre temas como por ejemplo la migración, el tema de la migración dominicana en sentido general, la migración también del vecino país hacia nuestra nación, cómo eso impacta. Hacer estudios un poquito más detallados de aspectos relevantes que lo fueron para el doctor Balaguer y lo son hoy en día también para la sociedad dominicana. Claro, claro. Y tocando más la parte literaria de Balaguer, sabemos que tiene más de 20 obras literarias que cuenta el doctor Joaquín Balaguer. ¿Con cuál de estas se identifica usted más? Y si puede hablarnos un poco de ella. Bueno, yo diría que 5 obras fundamentales que yo así lo considero. Para mí, ¿verdad? El Cristo de la Libertad, evidentemente, es lo principal. Por la época en que fue concebido por el doctor Balaguer en 1950, cuando solo se hablaba en ese momento lo que era Trujillo. Todo giraba alrededor de Trujillo. El doctor Balaguer produce esa obra, como él dice más bien, El Cristo de la Libertad, que es una obra de amor hacia el padre de la patria. Y en él dibuja toda la importancia y la dimensión que tiene Juan Pablo Duarte. El doctor Balaguer también tiene otras obras de importancia, por ejemplo, El Centinela de la Frontera, donde narra todas las acciones de Antonio Duvergé, todo lo que hizo Antonio Duvergé por la defensa de nuestra frontera, sus memorias, para que la gente pueda ver la opinión del presidente Balaguer, sus relaciones con otras figuras, las distintas etapas que le tocó a este hombre vivir, este ser especial que tuvo esa fortuna de poseer todas esas cualidades y al mismo tiempo estar al frente de situaciones tan difíciles como esa. Es un libro también de mucha importancia. La palabra encadenada, la gente a veces no le da la importancia que tiene. Contiene una serie de discursos fundamentales del presidente Balaguer, que para entender el pensamiento del doctor Balaguer, ese es un libro fundamental. Ahí hay un ensayo que él pronunció el 4 de octubre de 1952, que se llama El principio de la alternabilidad en la historia dominicana. Pero la segunda parte de ese libro, de la palabra encadenada, es una radiografía psicológica y moral de Trujillo,
que pocas personas con, con, con mayores condiciones para hacer ese trabajo, como el doctor Balaguer, dada en cierto modo las distintas posiciones que desempeñó durante la época de Trujillo. Es un libro importantísimo para comprender también un poco lo que fue esa época y lo que fue, lo que significó para el país la presencia de Trujillo durante 31 años. Independientemente de la parte que todos conocemos, de sus crímenes, sus excesos, ¿verdad? Todo lo que aconteció, todo lo que fue la tiranía. Pero es un libro importante por eso. Y quedan dos, que serían La Isla al Revés, que es un tema importantísimo para entender también lo que es la relación dominico-haitiana, lo que es la relación entre los dos países, su opinión acerca de eso, ¿verdad? Y Los Carpinteros, que es un estudio casi sociológico de la sociedad dominicana a finales del siglo XIX, ¿verdad? Creo que son obras fundamentales, pero para ustedes la juventud hay 3 obras que yo les invito a leer, que él se las dedicó a la juventud. Los últimos 3 libros que él escribió, que se llama La raza inglesa, que es un compendio de la historia de Gran Bretaña, Grecia eterna, que es un compendio de todo lo que significó Grecia para la civilización occidental, para nuestro mundo, los que formamos hoy parte de lo que somos herederos de esa civilización occidental, ¿verdad? Y España infinita, que es también un compendio de la historia de lo que fue España. España muy vinculada a toda Latinoamérica por haberse Latinoamérica en cierto modo independizado de España, ser la potencia, todo lo que significó también el descubrimiento. Hay vínculos indisolubles que también tenemos con España. Y esos 3 libros los dedicó el doctor Balaguer a la juventud. Son de fácil lectura, muy didácticos y están en la fundación. Los jóvenes que quieran adquirirlos se los vamos a dar a un precio bien asequible y cuando no puedan también se los regalamos. Nuestro interés es que se conozca el pensamiento del doctor Balaguer, no el tema monetario. Claro. Y ya pasando al tema político de Balaguer, cuando estudiamos los aportes del presidente, podemos ver proyectos tan variados desde la Plaza de la Salud, que me atrevo a decir que de su categoría es uno de los proyectos más ambiciosos, y no solo del país, sino de la región, pasando por el Centro Olímpico, en donde se practican más de 30 disciplinas deportivas, hasta el Parque Mirador Sur, una de las grandes bellezas del país y el principal pulmón de la capital, donde los dominicanos van desde ejercitarse o hasta pasar un día en familia. Pero para usted, ¿cuál cree que es el mayor aporte que dejó el presidente Balaguer? Yo creo que el doctor Balaguer, con él en 1966 se restableció el orden democrático. Y el doctor Balaguer, durante su ejercicio dilatado del poder, como tú muy bien dices, no solo sembró el país de obras de infraestructura, pero creo para mí que su principal aporte fue lo que yo llamo el modelo de gobierno. El doctor Balaguer enseñó al país que con un manejo austero de las finanzas públicas, con un cuidado en el gasto público y con muy poco endeudamiento, el doctor Balaguer no creía en el endeudamiento público, sabía las consecuencias que traía el exceso de endeudamiento cuando a veces uno no puede pagar, entonces el país lo intervinieron, como de hecho así sucedió a principios del siglo pasado, ¿verdad? Intervinieron las aduanas para poder cobrarse los excesos de los gobiernos anteriores y de los préstamos anteriores. El doctor Balaguer enseñó que con un manejo austero de las finanzas públicas, el país puede realizar sus obras y puede consolidar sus instituciones, como él lo hizo. Esa escuela de gobierno del presupuestos balanceados, evitar el déficit presupuestario,
estimular y hacer una simbiosis con el sector privado para de esa manera, entre los dos, lograr desarrollo, hacerlo partícipe del desarrollo nacional. Decía que esa enseñanza de esa escuela de gobierno que enseñó al país que con un manejo austero de las finanzas públicas, con el ahorro interno, se pueden realizar todas las obras, es tal vez el principal legado desde este punto de vista. La estabilidad democrática, a pesar de todas las cosas y todos los problemas que confrontó el doctor Balaguer entre el 66 y el 78, que no es el momento para analizarlo, ¿verdad? Con todos los grupos revolucionarios de ese momento. El doctor Balaguer siempre mantuvo la estabilidad democrática y eso permitió entonces que el país creciera y que se desarrollara. Y lo que hoy llamamos el modelo económico que tiene la República, las bases fundamentales de ese modelo las sentó el presidente Balaguer. Y además permitió, mediante esa estabilidad democrática, la alternancia en el poder. Y me explico. En 1996, el doctor Balaguer se produce la alianza que permite, mediante el Frente Patriótico, la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el año 2000, el doctor Balaguer participa y como partido es el segundo partido más votado. Queda en tercer lugar porque la alianza en ese entonces del PLD con el BIS le permitió, creo que el doctor Balaguer nosotros sacamos 25.4 o 5% y con la alianza el PLD sacó entonces 25.6%, fracciones fue lo que le llevó. En ese momento, cuando se trató de alguna manera reeditar la alianza del 96, el doctor Balaguer dijo que no, que el PRD, en ese momento encabezado por el futuro presidente Hipólito Mejía, había quedado muy cerca y que había que evitarle al país el costo económico de una segunda vuelta. Y de esa manera permitió también el acceso del PRD al poder. Y de aquella figura que mucha gente combatía, terminó siendo declarado sin pedirlo por los tres partidos el padre de la democracia dominicana mediante un reconocimiento que le hizo la Cámara de Diputados con todos los partidos presentes que votaron a favor. Para mí ese es tal vez el principal legado del presidente Balaguer, esa estabilidad democrática, esa comprensión y ese accionar en la política donde no hay enemigos, hay adversarios, pero que si todos se unen para beneficio de la nación, lo que hay que hacer es apoyar en ese momento lo que más le conviene al país. Eso para mí es el principal legado de él. Claro, un gran legado que dejó el presidente Balaguer, pero ya tocando un tema educativo, que lo tratábamos antes de empezar este conversatorio, pues, más que una entrevista, porque se siente genuina esta entrevista. Un tema que tocábamos antes de empezarla era que era el tema educativo con la situación actual de la pandemia. Y nos gustaría saber qué opina usted con este sistema educativo que ha tenido que adaptar el mundo entero a raíz de la pandemia. Bueno, es un gran reto. Hay que comprender que estamos todos frente a un reto importante para el mundo, porque es el mundo que se ve afectado. Y de buenas a primeras, la educación ha pasado de ser del sistema presencial al sistema virtual, que tal vez algunas universidades lo tenían, pero como un aspecto suplementario. Ahora es tal vez el aspecto principal de la educación, porque es la única manera de usted proteger la salud, la integridad de la salud de los educandos, de los niños, de los jóvenes, en este caso. Es un reto que todo el mundo enfrenta, del que espero que salgamos fortalecidos.
y con el que todos debemos cooperar. En el país a veces las pasiones políticas prevalecen por encima del interés general. Hay gente que dice, bueno, es un problema del gobierno, el gobierno está fracasando. No, si fracasamos, fracasamos todos. Ustedes son la generación futura del país y todos tenemos que poner nuestro grano de arena para ayudar con el fin de que este reto que hay con este sistema virtual pueda ser un éxito, porque eso contribuye con el bienestar del país. Y todo lo que sea en favor del bienestar de la nación, del país, de la república, de los ciudadanos, todos tenemos el deber moral de colaborar y apoyar. Claro. Ojalá que se produzca, todo salga bien, que todo se produzca el éxito que todos esperamos. Vamos a trabajar todos por ese éxito. Yo sé que es un proceso en el que todos estamos aprendiendo. Aprenden ustedes y aprenden los que han tenido que enfrentar ese reto sin haber tal vez tenido el tiempo para poder hacerlo. Es decir, que apoyémoslo todos, apoyémoslo, pongamos nuestro grano de arena, ayudemos en todo lo que esté a nuestro alcance. Y yo creo que vamos a salir bien. Vamos a salir bien, el país saldrá adelante y ustedes saldrán también adelante. Naturalmente, y más que nunca es importante que ustedes también le dediquen un poco más de tiempo al área de sus estudios, a su formación, porque no todo se puede enseñar de manera virtual. Ustedes tienen que complementar mediante sus ejercicios, su estudio, su indagación, su investigación, esa formación. Claro. Y ya para ir cerrando un poco la entrevista, ¿podría dejarle un mensaje a la juventud que lo está viendo? Bueno, yo sé que ustedes pertenecen a una generación diferente, tienen un reto por delante. El mundo está cambiando, un proceso de cambios en el que todos nos tenemos que adaptar. Yo exhorto a esa juventud a que se prepare, se eduque, aprenda, lea y participe. Yo creo que las palabras claves para mí son apertura, educación en sentido general y participación. Hay que participar. Nosotros tenemos que retomar el bien común. La sociedad está en un momento de transición donde a veces se tiende a aislar a la persona. El esfuerzo individual a veces puede resultar contraproducente. No es que no haga su esfuerzo individual, sino que hay que hacer primar el bien colectivo, hay que pensar en la colectividad, hay que pensar en equilibrar un poco las cosas. En cierto modo, la desigualdad ha crecido, la brecha de la desigualdad ha crecido. Ustedes, los jóvenes, tienen el reto de cerrar esa brecha, que a pesar del avance tecnológico, a pesar de todos los avances que hay hoy en día, esa brecha de la desigualdad lo que ha ido es creciendo. A ustedes les corresponde prepararse, estudiarse, participar y ayudar a que esa brecha existente de la desigualdad se reduzca para que todos tengamos las mismas oportunidades y sea un mundo en donde todos podamos sentirnos orgullosos de ser parte de él y de ayudar a que todos tengamos la misma oportunidad que nos brinda el país, el mundo, Dios, la naturaleza. Así es, sí. Don Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta A mañana. ustedes. Aprendimos infinitamente muchísimas cosas que no sabíamos y de verdad que hablo por todos cuando digo que estamos sumamente agradecidos. Yo les agradezco a ustedes que me han ido enseñando toda esta tecnología nueva, que sin ella uno no puede. Hay que adaptarse a eso. Ahora todo será por Zoom y a ustedes les agradezco yo que me han dispensado su atención
Espero que mis palabras les sirvan de aliento, le hayan servido. Estamos en la fundación a su orden. Ahora por la pandemia un poquito restringida, pero una de las cosas que yo quiero hacer en el futuro, lo tuve que parar por la pandemia, es invitar a los estudiantes a la fundación para que puedan ir a conocer lo que es la residencia del doctor Balaguer, ver lo que es la fundación, ver nuestras obras, regalar nuestras obras, discutir con ustedes. Llegará el momento en que podremos de nuevo juntarnos todos para poder hacer alguna tertulia en la biblioteca del doctor Balaguer con jóvenes para ver sus pensamientos y yo aprender de ustedes. Claro. Y también muchas gracias a las personas que nos están viendo. Esperamos que haya sido para que aprendan un poco con nosotros, con el señor Joaquín Ricardo. Y le pedimos que sigan en sintonía, que haya otra entrevista después de esta. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos veremos en otras ocasiones. Hasta luego. Hasta luego. Sin duda, esta fue una entrevista increíble, llena de conocimientos sociales, políticos e históricos. Le agradecemos una vez más al señor Joaquín Ricardo por habernos concedido esta entrevista y haber compartido con nosotros su sabiduría. Esperamos que este mensaje sea bien recibido por los jóvenes que hoy estuvieron presentes. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, Los Tigres Productions RD, para estar al tanto de todo lo que acontece en nuestra casa productora, para que no te pierdas de ningún proyecto futuro y para que rujas con nosotros tus experiencias. Les agradecemos a todos nuevamente por su sintonía. Hasta la próxima.